está, don Alejandro? ¿Me escucha? Buen día. Buenos días, yo, Emily. Ay, qué bueno que logró conectarse. Vamos a aprovechar el tiempo inmediatamente. Don Alejandro Martínez, el ingeniero Alejandro Martínez, es un... No se me mueva mucho, por favor, para que no se le vaya la conexión. El ingeniero Alejandro Martínez es un productor, un ganadero de Monteplata directamente. Y nos va a hablar, vamos a entrar en materia inmediatamente, don Alejandro, de la situación de los ganaderos a nivel nacional, que nosotros que le damos seguimiento a la situación de los productores, en este caso a los ganaderos, es sumamente precaria al día de hoy. Bienvenido y buenos días. Este programa es suyo. Adelante, don Alejandro. Sí, muy buenos días, yo, Emily, y todos los amigos que nos escuchan por esta vía. Realmente lo estoy haciendo a través del dispositivo de móvil porque tuve inconveniente con la laptop. De todas No, no se maneras, preocupe, no se preocupe. haremos intento por llevar algunas ideas sobre la situación de los productores ganaderos a nivel de Monteplata y de todo el país. Pero antes me gustaría iniciar con lo que realmente ocurre en la ganadería desde el punto de vista de su relación con el medio ambiente, dado que la Secretaría de Medio Ambiente de Fuerza del Pueblo está haciendo grandes esfuerzos para convivir en un ambiente sano. Y a nosotros, desde que yo estudiaba hace muchos años la maestría en ganadería tropical, se nos llamaba los insostenibles. Entonces, por eso quiero comenzar por esa vía de la relación que tenemos de la ganadería con el medio ambiente. Siempre se nos ha tildado como los insostenibles. Y nosotros queremos decir que se están haciendo grandes esfuerzos a través de los productores, técnicos y diferentes instituciones internacionales y organismos internacionales, para reconvertir la ganadería en toda la región. Algunos países están avanzando mucho. Nosotros tenemos que enfocarnos desde el punto de vista de las autoridades gubernamentales, conjuntamente con todos los demás componentes del sector agropecuario, para trabajar unido en ese sentido, reconvertir la ganadería para hacerla más sostenible. Y en eso estamos. Se ha hecho grandes esfuerzos, pero todavía falta mucho. Tienen las autoridades gubernamentales de turno que enfocarse en ese tema. Y es por ello que nosotros decimos de que la ganadería, claro, sabemos que emite gran cantidad de carbono equivalente. Tal vez de las actividades antropogénicas, la ganadería y el cultivo del arroz son los que más emiten. Y entonces nosotros ya en la ganadería estamos contrarrestando esas emisiones. Por un lado, estamos haciendo diferentes esfuerzos para adaptarnos a lo que llamamos el cambio climático, y por otro lado estamos mitigando. Y ya tenemos alternativa, tecnología muy avanzada para reconvertir la ganadería. Y por eso quise entrar en eso, la responsabilidad que tenemos que hacer, que tenemos que llevar a cabo los productores para que la situación no se nos vaya de las manos, para que haya un mundo más amigable, para que los modos productivos no perjudiquen a aquellos que quieren seguir viviendo y lo que van a llegar. Es por ello que nosotros entonces hemos dicho que el problema del cambio climático tiene alta relación con la ganadería, y nosotros desde el punto de vista técnico
recomendamos diferentes alternativas para adaptar la ganadería al cambio climático y hemos identificado para la República Dominicana varias opciones en las que se incluyen, por ejemplo, los sistemas silvopastoriles, disponibilidad de agua, como la captura de agua o la perforación de pozos, entre muchos otros que se han identificado, que hemos priorizado al menos 6 alternativas para que eso sea todo un éxito. Bien, pero no quiero irme por ahí porque aunque la Secretaría de Ambiente de la Fuerza del Pueblo tiene gran compromiso con esa situación, nosotros ahora vamos a enfocarnos en la situación de los productores que, digamos, en una condición de crisis, gran crisis. Los productores estamos respirando porque Dios nos está dando el oxígeno, pero realmente la situación es caótica. ¿Por qué es caótica? Porque la política gubernamental está llevando a cabo algunas cosas que no nos favorecen. Ya sabemos el gran costo de los insumos, el alto precio de los insumos está llevando a la ganadería a una condición muy difícil. Los productores lecheros, por ejemplo, ganaderos lecheros, necesitan diariamente dar a sus animales alimentos concentrados. Y esos alimentos están a un precio inalcanzable. De tal modo que nuestras vacas están produciendo menos del 50% de lo que tradicionalmente producen. Y eso se está traduciendo en pérdida para los productores. Ese alto costo de producción está llevando a la quiebra a muchos productores. Muchos están saliendo del negocio y lo que todavía estamos en rojo. Es decir, que estamos operando con pérdida. No se puede mantener una ganadería en estos momentos basado en esas alternativas de alto insumo. Don Alejandro, perdón. Modalidades de uso que vamos a hacer. Don Alejandro, ¿me escucha? Sí. Perdón, el apoyo en ese sentido de las autoridades agropecuarias, ¿cómo está? ¿Han ido en auxilio estos últimos años en el sector ganadero, allá, específicamente allá en Monteplata? Bueno, el gobierno siempre dice que vienen apoyos, pero a decir de los productores nunca se ve. Primero, ante una crisis climática que hubo, se intentó paliar la situación dándole a los productores algunas vacas, que por cierto de muy mala calidad. Vacas son heno para alimentar el ganado. Eso llegó algunos a muy poco y en una cantidad ínfima que se la come cualquier animal en 1 o 2 días, un animal. Y entonces, si usted tiene cientos de animales, usted comprenderá que no vale la pena. Por otro lado, el gobierno hizo un plan de préstamo a través del Banco Agrícola a tasa cero. Al principio, los productores dijeron, qué bueno. Pero ¿qué resulta? Que la mayoría de esos préstamos fueron solo a personas que ni siquiera son productores del área. Se le entregó a amigos o a
políticos para que utilizaran esos recursos, quién sabe para qué, para otra cosa menos para producir. Son fallas que lo que hacen es afectan directamente a los productores. Por otro lado, el golpe más fuerte que se le ha dado a los productores, a mi entender, con el afán de bajar los precios, el gobierno, recuerde usted que sometieron y aprobaron un proyecto de ley donde 67 rubros de la canasta básica fueron sometidos para importación a tasa cero. Eso dio un duro golpe al sector productivo nacional porque nos hace incompetitivo. No podemos tener competitividad con productos que entran a tasa cero y quién sabe si subsidiado en los países de donde se originan. Y eso no solo sucedió para la ganadería bovina. El golpe estuvo para muchos otros sectores de la pecuaria nacional. Intentaron hacerlo nuevamente y no, sí, tuvieron que desmontarlo. Mire, don Alejandro, escúcheme, debemos ir a una pausa para que quede bonita nuestra entrevista. Vamos un minutito o menos de un minuto a una pausa y en breve regresamos. Seguimos conversando con usted unos minutos más. Don Alejandro Martínez, desde Monte Plata, pequeño ganadero de Monte Plata y técnico profesional agropecuario también, cómo no. Vamos a una pausa y en breve regresamos, no le cambien. Agrónomo soy, agrónomo soy, agrónomo soy, agrónomo soy. Vamos a esperar que llegue nueva vez nuestro invitado desde Monte Plata, don Alejandro Martínez, que nos está conversando de la situación de los productores ganaderos, específicamente de carne bovina, ahí en Monte Plata y a nivel nacional. Es un entendido de la ganadería a nivel nacional. Síganos contando, don Alejandro. Vamos a ver. Gracias en lo que don Alejandro está ahí, pero se está acomodando. Gracias a todos los que nos siguen a través de Facebook. Les doy su saludito ahora. Me contaba del impacto que tuvo esa ley de tasa cero, que no dio pie con bola, porque los precios era para bajar, dizque los precios, pero no, eso no surtió ningún efecto. ¿Cómo le afectó a ustedes como productores ganaderos? Ese fue tal vez el impacto, yo pienso, de los últimos años que más ha afectado a la producción nacional. Un duro golpe al sector productivo. Pareciera que estamos trabajando en contra de la producción nacional, pero debe saber el gobierno que eso atenta contra la seguridad y soberanía alimentaria. Con eso no se puede jugar. Nosotros productores, claro, nos ha llevado a una situación de quiebra. Muchos hemos tenido que salir por esa situación. Porque entiéndase, por ejemplo, el sector de avícola, aún después de haberse cumplido los primeros 6 meses que aprobaron esa bendita ley, aún después de vencerse el plazo de los 6 meses, entró al país unas 20.000 toneladas de pollo desde Brasil. Recuerde usted también qué ocurrió con los productores porcinos. Las grandes importaciones de carne porcina, de cerdo, ¿verdad? Condujo a que los productores
tuvieron que sacrificar alrededor del 50% de sus madres porque ya no podían mantenerla debido a que los precios a nivel de finca cayeron. No, sin embargo, cayeron a nivel del consumidor, pero a nivel del productor, la venta de esos animalitos cayó por debajo de su valor, de su costo de producción. Y así no se puede. En el sector del que yo pertenezco, en la ganadería bovina, la situación no es diferente. Todo ha llegado como bien organizado, de tal forma que el productor nacional se siente muy amenazado con esa política. Desde un inicio, nosotros hicimos esfuerzo a través de diferentes medios para que eso no se diera, del riesgo que significa para el productor nacional introducir productos de nuestro sector a tasa cero. Es un asunto mortal para el productor nacional. Es por tanto que ya usted debe entender de que no estamos bien con esa política del sector agropecuario que aplica el gobierno de turno. ¿Cómo podemos ser competitivos? Nosotros, por ejemplo, vendemos animales, sacrificamos los de carte, lo que tenemos ganadería de leche, mandamos al descarte las vacas cuando ya no son muy productivas. Pero aquellos vientres como novilla se venden entre los productores y con eso nosotros nos mantenemos en acción durante varios años, porque la leche más bien no deja mucho. La leche es para cubrir los costos de la finca, más bien que todo, pagar a los empleados y pagar el mantenimiento de la misma vaca. Ya usted entiende que los insumos tan elevados, al vender la leche, tenemos que llevar el grueso del dinero a las farmacias veterinarias, a pagar lo que hemos cogido a crédito. Y de tal manera que la situación se viene agudizando. ¿Qué ocurre con los vientres que decimos que los vendemos a otros productores? Que ahora está muy difícil incluso de colocarlos en otros productores, porque como el negocio se ha tornado difícil, nadie quiere invertir para perder. Y como la situación está en una nebulosa, los productores que compran dijeron, bueno, vamos a esperar. Aquel productor que tenía novillas, por ejemplo, para la venta, o tiene que darla a un precio muy bajo o se queda con ella. Producto de la incertidumbre a nivel de las autoridades que dirigen el sector agropecuario. Pero otra cosa es que tenemos carencia de técnicos especializados. La mayoría de los técnicos especializados fueron cancelados en esta gestión gubernamental. ¿Y qué ocurre? Que en todas las áreas agropecuarias necesitamos técnicos que brinden los servicios. Siempre en nuestro país hay grupos de técnicos de diferentes niveles que dan asistencia técnica a los productores. En la ganadería necesitamos incluso técnicos
directamente de ganadería en lo que tiene que ver con la sanidad del ganado, para las actividades de saneamiento, como le llamamos, para control de algunas enfermedades que son prevalentes, como la tenemos siempre aquí en el país, como la tuberculosis y tuberculosis bovina, ¿verdad? Y la brucelosis. Para la brucelosis, siempre a través de el Ministerio de Agricultura se dispone de vacunas para prevenir esa enfermedad. Según yo creo, en los últimos años, sobre todo en estos 2 últimos años, yo no la veo. Realmente no hay técnico suficiente para visitar las fincas, y aunque tal vez pudiesen llegar las vacunas, ¿quién la lleva a tratar a esas becerras que deben tratarse entre 3 a 9 meses para prevenir la brucelosis? Lo mismo la tuberculosis, debe haber técnicos que den asistencia para hacer las pruebas y descartar aquellas que pudiesen salir positivas. Don Alejandro, y ahora mismo, ¿tienen ustedes por lo menos un técnico que le dé esa asistencia técnica, o es nula la asistencia a ustedes, los ganaderos en esa región? Yo conozco aquí en la región, sobre todo aquí en Monteplata, hay un técnico, por cierto, muy bueno, que debe dar asistencia a los productores, a los ganaderos. Pero una sola persona para cientos de fincas no es suficiente. Es por ello que el servicio está muy deficiente, muy limitado, y no puede llegar a los productores. Fincas que debieron ser saneadas hace 2 años, tal vez no se han podido visitar, porque no hay oportunidad. Entonces, es el gobierno que tiene que poner los técnicos al servicio de los productores. Si lo que queremos es satisfacer la demanda del consumidor y que lleguen en cantidad suficiente y con buena calidad. Pero para eso necesitamos de una política clara del sector gubernamental. No, los problemas no se solucionan en nuestros países cancelando técnicos, y mucho menos técnicos que tienen grandes conocimientos, muchas experiencias en el área. A veces colocan otros que no tienen la mínima condición, tal vez porque no tienen la experiencia, y otros porque no han alcanzado los grados de especialización específicos para la actividad que se requiera. Y en algunos casos se han sustituido técnicos especialistas para colocar a personas que no son ni siquiera técnicos, que es una vergüenza. ¿Qué le queda a un máster o a un doctor PhD? ¿Cuál es su estado de ánimo cuando es sustituido por una persona que no tiene el background? No puede ser. Así es que, mi querida, la situación de la producción nacional en el ámbito agropecuario es difícil, como ya usted ha escuchado, es muy difícil porque en primer plano está el alto costo de los insumos. Es verdad que nosotros, en lo que llamamos alternativa para la ganadería de nuestros países, nosotros en varias charlas que hemos dado decimos, bueno, no podemos continuar con una modalidad de ganadería de alto insumo, porque la consideramos en la mayoría de los casos insostenibles. Y es por ello que nosotros entonces estamos haciendo esfuerzos por la ganadería
de bajo insumo, pero una ganadería basada en la biodiversidad, con la inclusión de diferentes especies en los potreros, especies herbáceas, arbustivas y arbóreas. Y nosotros decimos que la ganadería para los países como la República Dominicana tropical, ¿verdad?, debe ser bajo árboles. Y nosotros en esa modalidad hacemos esfuerzos para que los productores, que debiera hacerlo el gobierno, para que los productores implementen tecnología amigable con el ambiente e introduzcan especies, algunas de alto valor nutritivo, otras que también tienen alto valor nutritivo, pero que son leguminosas y cumplen con un rol de gran importancia en todo el sistema. Ya sabemos las características de las leguminosas. Fijan el nitrógeno atmosférico, lo transfieren al suelo en beneficio de las pasturas, para mantener la pastura en buena condición de disponibilidad y calidad, sin la necesidad de gran inversión en insumos, en este caso fertilizantes. También bajo esa condición el productor respira porque necesita menos alimentos concentrados, porque si la pastura es de buena calidad, las vacas responden a la producción de leche o carne con mayor facilidad. Don Alejandro, debemos irnos ya. Lamentablemente el tiempo en televisión es asesino, pero un mensaje que le quede ahí. Evidentemente vamos a tener que invitarlo nuevamente porque usted tiene mucho de qué hablar sobre la producción ganadera. Un mensaje a los productores nacionales y por supuesto a las autoridades agropecuarias para que mejore la producción nacional, en este caso ganadera. Bueno, sí, un mensaje a los colegas ganaderos, tanto bovinos como de pequeños rumiantes. La situación, sabemos, no es buena en este momento, pero va a mejorar. Podría mejorar, claro está, con un cambio en la política de las autoridades gubernamentales. Pero nosotros, a nivel de finca, debemos reconocer de que tenemos un compromiso social. La leche cumple un rol de principalía. Yo digo, tengo un estado en WhatsApp y tengo un eslogan que dice: la leche entera es salud. Tan solo con la leche que consumen las madres o la cría, me estoy refiriendo a los humanos, pueden evitar muchísimas deformaciones en los niños, en los neonatos, o pueden evitar diferentes tipos de enfermedades. Pero el productor nacional debe entender que su compromiso social es muy inminente y también debe tratar de subsistir apegado a tecnología amigable con el ambiente y que no sean de alto insumo, porque en estos momentos, si continuamos con la tecnología de altos insumos, no podemos soportar y habrá una gran crisis alimentaria, y eso también está en contra de la soberanía nacional. Por tanto, nosotros debemos hacer un esfuerzo de continuar en el negocio. El gobierno estará obligado a cambiar su política agropecuaria, porque debe entender de que los productores no pueden competir con productos
productos que ingresan a la República Dominicana de otros países, tal vez con mejores condiciones para producir, y entonces introducirlo aquí a tasa cero nos hace incompetitivo. Que se entienda que si continúa el gobierno con esa política, no podemos mantener ningún nivel de producción en el agro. Todos nos iremos a la quiebra. Habrá un gran colapso. El gobierno debe entenderlo, y gracias a la gran presión que ha hecho Fuerza del Pueblo, el gobierno ha tenido que retroceder, y hoy se habla de que ya no van a traer más productos a tasa cero. Bendito sea Dios, que así sea, por el bien de la producción nacional. Así en otro momento, muchas gracias. Gracias, don Alejandro. Es que debo irme a una pausa y en breve regresar con más contenido. Muchísimas gracias a usted por el favor de su ponencia aquí en La Voz de la AMPA, y queda abiertamente invitado a una próxima entrega con nosotros. Muchísimas gracias, don Alejandro. Muchas gracias a usted, y disculpe algunos inconvenientes que tuve de manera técnica. No. Hasta que Miguel le pasa. Eso es normal, no se preocupe. Gracias, bueno, muy amable. Y nosotros vamos a una pausa. Tuvimos con nosotros al ingeniero Alejandro Martínez, ganadero de Monte Plata y profesional agropecuario, miembro de AMPA, ¿cómo no? Gracias a ustedes. En breve regresamos con más contenido aquí en La Voz de la AMPA. No le cambien.